Buenos días a todos, bienvenidos y gracias a este espacio de Miracles.lo para continuar con el libro de ejercicio. Agradecida como siempre, unidos en este camino, hacemos los ejercicios juntos y así comenzamos a poner en práctica el saber que no vamos solos, que no somos eh, entidades corpóreas separadas, sino que realmente formamos todos juntos ese único ser consciente llamado el Santo Hijo de Dios, el Cristo, que realmente está en este sueño eh, olvidado de sí mismo y creyendo que es mucho, pero esa parte del Cristo permanece, esa respuesta está en nuestro interior y estamos ahora precisamente despertando a ese recuerdo, a esa verdad sobre nosotros y recordando que es imposible ir solo, pues todos estamos conectados en esa red mental, en esa verdad de que somos un único ser. Así que vamos con la lección 13, también disculparme porque aparentemente en esta zona del planeta tenemos muchos problemas últimamente, ilusoriamente mejor dicho, con la red eléctrica y por tanto no había wifi y no podía hacer la lección hasta ahora. Así que como todo es útil y el plan es perfecto, nos dejamos guiar y todo está bien, porque si es ahora, ahora está bien. Así que hacemos la oración del sanador y decimos así: estamos aquí únicamente para ser útiles. Estamos aquí en representación de aquel que nos envió. No tenemos que preocuparnos ni por lo que debemos decir ni por lo que debemos hacer, pues aquel que nos envió nos guiará. Nos sentimos satisfechos o satisfechas de estar allí, no quiera que Él desee, porque sabemos que Él estará allí con nosotros. Sanaremos en la medida que le permitamos enseñarnos a sanar. Amén. Pues así es, estamos en la lección 13 del libro de ejercicios, que es el segundo libro de un curso de milagros, y dice así: un mundo sin significado engendra temor. No tiene significado, porque no es consistente, porque no sostiene nada, ni nos puede llevar a ninguna meta desde esa visión que nos lleve a la paz. Ayer estaba comentando una compañera de camino otro aspecto de la mente que no entendía, porque si no tiene significado, es neutro, no tengo por qué estar enfadado. Pero realmente la opción neutra está, está, está relacionada a que es el mundo, en realidad es un instrumento de aprendizaje. Entonces siempre la mente está activa y ese instrumento de aprendizaje, que es el mundo, que es el cuerpo, ese instrumento que es el tiempo, lo utilizamos para poder o sostener esos pensamientos con los cuales nos engañamos y ver la separación, poner en ese vacío la separación, el miedo, o en ese vacío que creamos al separarnos de la totalidad y fabricar la nada, poner esos pensamientos amorosos que nos devuelven a la verdad, a lo más cercano en esta percepción a la verdad. Y eso nos invita a preparar nuestra mente para recibir y despertar en Dios. Dicho esto, como aquí lo que estamos haciendo, no se nos puede olvidar que en estas primeras lecciones lo que estamos haciendo es inspeccionar, observar
nuestra pantalla mental, que precisamente la pantalla mental es donde ponemos nuestros pensamientos en esta ilusión, es el mundo, es el tiempo, es este cuerpo aparente, este vehículo. Entonces ahí observamos cómo, dependiendo de qué tipo de pensamientos estemos eligiendo, estamos aprisionándonos o liberándonos, estamos teniendo miedo o sintiendo amor. En esa medida estaremos aprendiendo a discernir entre los pensamientos que son falsos, que no son reales, que no tienen significado, de aquellos pensamientos que sí son verdaderos porque son estables, porque son hechos, porque provienen de la fuente y no cambian. Esos pensamientos además que son inherentes e iguales a todos los aspectos de la mente, de la afiliación que vivimos ilusoriamente, estamos percibiendo esta realidad. Esos pensamientos son hechos y no son creencias, y eso da estabilidad, y esos pensamientos están directamente relacionados con la fuente, porque esos pensamientos provienen de la fuente y esos pensamientos sí tienen significado. Así que aquí lo que estamos es aprendiendo a ver cómo vamos de normal en automático para poderlo desechar. Estamos observando los pensamientos que son falsos para poder deshacerlos y entregarlos. Entonces, dicho esto, recordamos que en nuestro día a día tenemos muchas muestras de cómo ese mundo sin significado, que es el valor que yo le he dado a este mundo, es decir, pues esa planta me parece que me gusta porque desde chica la estoy viendo y me recuerda a mi infancia, a mi mamá, a cuando jugaba con mis hermanos, ese tipo de color que me gusta porque está relacionado con algo que me pasó bueno, todo ese significado realmente no tiene ningún valor porque a cada aspecto de la mente tendrá un significado diferente, por lo cual al final es simplemente una opinión, es un relleno que hace el ego, la personalidad, para rellenar ese vacío que sentimos al haber rechazado la totalidad y el amor. Al habernos separado, hemos rechazado la totalidad, la plenitud. Y nos encontramos ante un vacío que el ego está presto a rellenarlo de ideas, de conceptos, de medidas, porque es la única manera en que él siente que puede establecer un significado. Es un significado que no vale nada porque es una opinión, pero está presto a rellenarlo con cosas exteriores para decirte que ese realmente es tu valor, que ese realmente es el sentido de tu caminar por este mundo. Cuando nos aquietamos, ese vacío, vemos que sigue siendo un vacío porque no lo hemos rellenado realmente con nada consistente. Y ahí es cuando empezamos a dar permiso, porque hemos visto un mundo que no tiene significado y nos da temor. Y ahora estamos decididos a ver eso desde otro punto, a permitirnos acallar todo ese continuo parloteo de la mente que nos da un montón de datos que no tienen significado, para poder establecer que hay otra forma de ver todo eso desde esa paz mental y desde esa verdadera comprensión de quiénes somos y quién es el mundo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí con estas lecciones. Por eso la lección 13, un mundo sin significado engendra temor. Y dice, la idea de hoy realmente es una variación de la de ayer, que nos decía que estoy enfadado porque veo un mundo sin significado. Estoy enfadado porque al final siempre, por mucho que le dé los valores del ego, de la medida, de la comparación, sigo estando con ese peso en el pecho, sin estar tranquilo, sin encontrar paz. Por eso estoy disgustado, porque a pesar de dar y buscar
el significado en las cosas de este mundo, no lo encuentro. Y entonces entro, como dice hoy más específicamente, del disgusto en el miedo, en el temor. Así que ya estamos identificando que todas las cosas de este mundo, cuando queremos anclarnos a ellas y valorarlas, nos produce temor. En alguna parte de nuestra conciencia estamos sintiendo temor y culpa. Dice, de hecho, porque de hecho un mundo sin significado es imposible, porque realmente es una proyección. Estamos viendo la nada, estamos configurando la nada y rellenándola de datos, porque cuando hemos negado el amor de Dios, cuando hemos negado el amor que somos y hemos elegido esta autoimagen en vez de la plenitud, este cerco que nos limita en una pequeña parcela de nuestra totalidad, estamos viendo la nada. Estamos, al rechazar la totalidad, lo que queremos fabricar es algo que no es nada, porque la totalidad ya ha sido y ya seguirá siendo por la eternidad, y esa totalidad es amor. Al negarla, todo lo que fabricamos está sustentado en algo que no es real, por tanto no existe. Así dice, un mundo sin significado en realidad es imposible. Lo que no tiene significado no existe, porque simplemente es una opinión, una valoración desde cada aspecto de la mente. Por tanto, solo le da significado a aquella mente que se cree separada y lo está pensando, pero no tiene valor alguno, porque está cambiando constantemente, y algo que cambia constantemente no puede ser real. Simplemente es algo que se lo lleva el viento. Sin embargo, porque no puede ser real algo que significa para ti ahora en este segundo algo, y al siguiente segundo algo diferente, y al siguiente segundo algo diferente. No puede ser verdad, porque la verdad, para que sea verdad, lo tiene que ser en todo momento, para todos los aspectos de la mente, y es algo estable, confiable y que da seguridad. Por tanto, un mundo sin significado es imposible. Y además, si no tiene significado, no existe. Aquí estamos, como veis, fijando la realidad de ese mundo que hemos fabricado a través de la personalidad y la autoimagen. Desde ahí, todo lo que hemos fabricado no es real y no existe porque cambia. Sin embargo, de eso no se deduce en que tú no puedas pensar, que es lo que hacemos constantemente y en automático, de que sí lo estás percibiendo. Aunque no tenga significado, tú lo estás percibiendo. Es que estoy percibiendo el sofá, y ese sofá es real porque es amarillo y tiene puntito entrelazado, y yo lo estoy viendo y eso es real. Y es que es lo que estoy percibiendo. Entonces, constantemente nosotros nos estamos diciendo que nuestra percepción del mundo es real, porque como yo la estoy decidiendo elegir verla, pues para mí es real. Aunque después, cuando me ponga a hablar con otro ser humano, con otro aspecto de la mente, y le diga, pero mira, es que el sofá, y me diga, no, pero es que el sofá no, yo no lo veo así, yo lo veo, para mí tiene otro color, para mí no es blandito, es duro. Total, que al final estamos viendo, y además no es un sofá, es un cheslón, y estaremos viendo al final algo completamente diferente, y jamás al final llegaremos a una comunicación. Por eso, aunque es un mundo sin significado y aunque no exista, habitualmente nosotros estamos diciendo que sí percibimos eso que no tiene significado, y somos especialmente propensos a pensar que sí lo percibimos.
El reconocimiento de esta falta de significado produce una aguda ansiedad. Es esa sensación que tenemos en el pecho o esa confusión que parece que tenemos en la cabeza. Y lo digo así porque desde los aspectos de la mente parece ser que estamos todos de acuerdo que esa ansiedad se nos produce en la zona cardíaca, ¿no? En donde está el timo, el corazón, ¿no? Ese corazón que está oprimido porque el vacío, el significado, no le da consistencia y entra en miedo. Así que esta ansiedad se produce, este miedo se produce en todos aquellos que se sienten separados de Dios, de la fuente. Porque si la fuente es lo que ha creado todo, es algo estable y amoroso, si hemos rechazado la totalidad, nos sentimos en el vacío y eso crea incertidumbre. ¿Qué pasará mañana? ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Quién me quiere? ¿Soy lo suficientemente válido? Y ahí estamos en ese vacío porque lo hemos negado el amor, hemos negado a Dios. Así que entra una gran ansiedad ante esa falta de significado, ante ese barullo de opiniones que no tienen ningún significado. Sentimos ansiedad porque nos hemos separado de la verdad, de lo que sí tiene significado. Representa además esa ansiedad una situación entre la que a nosotros nos parece que la verdad, Dios, el amor y el ego se desafían, porque la verdad te lleva a entrar a esa reflexión de que todo esto que aparentemente percibimos no tiene un valor real. Y parece ser que esa verdad atenta con lo que aquello de este mundo sí nos gusta o nos parece apetecible y nos da realidad sobre lo que somos en este mundo. Y ahí entramos en conflicto porque creemos que entregarnos al amor que somos, a ese amor incondicional, nos quita el valor de nuestro personaje. Y como ya vemos es así, pero eso no debe darnos miedo. Por eso ya iremos andándolo en lecciones siguientes. Porque dice, Dios y el ego se desafían. Dice, porque hay entre sí con respecto a qué significado hay que poner en este vacío que hemos fabricado. El ego se abalanza frenéticamente para establecer allí sus propias ideas que niegan al amor y prevalecen la separación. El ego te va a contar, pues necesitas una casa, pues necesitas hacer un viaje a Cancún, pues necesitas estar de vacaciones, pues necesitas un mejor trabajo, y ahí va a rellenar ese vacío con necesidades, con deseo, con cualidades, con densidades, formas y tamaño. Temeroso de que de otro modo el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia impotencia y realidad. El ego entra en combate contra Dios porque le teme, porque ese vacío que ha fabricado, si no lo está constantemente y frenéticamente rellenándolo de ideas, al pararnos y sentir ese vacío inmenso, nos damos cuenta que por mucho que luchemos y nos esforcemos por rellenarlo de conceptos, por adquirir cosas de este mundo, por mejorarnos, seguimos estando en el mismo punto de insatisfacción y de miedo. Ese vacío sigue siendo vacío y a medida que lo veamos
con más perspectiva, nos damos cuenta que no tiene ningún sentido seguir afanándose ya por rellenar ese vacío con cosas de este mundo, porque no tienen ningún significado ni nos produce la felicidad incondicional y ese gozo y esa tranquilidad, esa paz mental que tanto deseamos. ¿Cuántas veces hemos pensado en situaciones de verdadero desasosiego, de decir, por favor, que mi mente pare y que yo me bajo de este autobús porque no puedo más? ¿Cuántas veces, no? Entonces, ver cómo sí, que este mundo sin significado nos produce temor. Estamos hartos, cansados, cansa mucho. Y el ego sigue queriendo proponernos muchas cosas porque sabe que ese vacío, en el momento en que seamos conscientes de que nada de este mundo lo vaya a satisfacer, vamos a entrar en esa otra parte, en decir, tiene que haber otra manera. Y ahí vamos a empezar a ver que cada vez que esa luz que somos permite mirar con detenimiento cada creencia que habíamos elegido y nos habíamos autoimpuestos a nosotros mismos y a los demás, no tiene ningún significado y por tanto la desecharemos ante la luz que somos, a esa luz que se sostiene con los pensamientos en Dios, con los pensamientos de la plenitud. Ser bendito es ser pleno, ser inocente es no tener nada con que compararse ni con que medirse. Ser inocente es ver todo por una tabla rasa, por el mismo rasero en donde todos somos iguales. Ahí nuestra luz comienza a florecer, ahí nuestra luz empieza a observar y a traer cada creencia y a disolverla en la nada donde siempre estuvo porque no tenía ningún significado y ahora lo que tiene significado de verdad empieza a florecer y a salir nuestra luz para inundar este mundo ahora no de creencias absurdas sino de la verdadera luz que somos y de el regocijo que somos y esa es nuestra verdadera función aquí. Así que ahora es esencial, por lo tanto, que aprendas a reconocer lo que tiene significado, lo que no tiene significado y aceptarlo sin temor. No tiene ningún significado. No me está produciendo nada, no me quita nada, ni me da nada. Es que no existe, no tiene significado y no existe. Me lo estoy fabricando yo, me lo estoy inventando yo. Ahora quiero ver y a eso pido ayuda, a ese guía interno, a ese maestro interno para ver la verdad de todo, el verdadero significado de todo. Así que hoy estamos aprendiendo que lo que no tiene significado puedo aceptarlo sin temor. Es decir, que si aparentemente parece que mi pareja se ha ido con otra chica, no voy a tener miedo porque no tiene significado, porque no somos cuerpo, porque no estamos poseyéndonos unos cuerpos a otros. Que si aparentemente en el trabajo mi jefe pareciera que no le gusta que cómo hago el trabajo, no tengo por qué tener miedo de lo que no tiene significado, porque mi valía no depende de la opinión de un jefe, mi valía depende que soy tal como Dios me creó, que soy perfecta luz y un perfecto ser y no tengo que demostrar nada. Tendré que ser útil allí donde se me pida. Empezaré a darme cuenta que cuando estoy acompañando a alguien en el hospital, porque aparentemente parece que se está muriendo, no tengo que tener miedo
de esa situación que no tiene significado, porque ese aparente cuerpo es un vehículo que parece ser que ya no es necesario y no es útil en este recuerdo de la verdad. Y entonces se está desprendiendo de aquello que no es real. Por tanto, no tengo que tener miedo de la muerte aparente de ese envoltorio o vehículo. No tengo que tener miedo de la enfermedad, porque es una ilusión que se puede corregir y establecer la paz mental y la salud. Así empezaré a darme cuenta que no tengo por qué tener ansiedad y llevarme noches sin dormir, porque estoy pensando cómo mejorar, cómo ser mejor, cómo solucionar mis historias personales con todos mis novios, porque ya no le daré ningún valor a lo que no tiene valor. Estaré entrando en esa calma para reconocer mis verdaderos pensamientos, que son esos pensamientos en donde todo tiene el mismo valor, porque nos lo da el amor, la fuente de donde venimos. Y así podemos ir estableciendo que un mundo sin significado engendra temor, pero porque el temor es desde la visión del ego, desde la visión de la escasez, desde la visión de la separación. Cuando empezamos a darnos cuenta que eso no tiene nada más que el valor que yo le doy, empezamos a decir, a aceptar que un mundo sin significado no tiene por qué darnos ni ansiedad ni temor. Así que los ejercicios, perdón, voy a retomar algo, dice, por tanto es aprender a reconocer que lo que no tiene significado puedo aceptarlo sin temor. Y si tienes miedo, no podrás por menos que dotar al mundo con atributos que no posee y abarrotarlo con imágenes que no existen. El temor te va a llevar a darle significado a lo que no tiene, y el significado que le vas a dar es el miedo, y vas a crear un mundo en donde te tienes que defender y atacar, y vas a abarrotarlo todo con atributos que no existen y con imágenes que no existen. Para el ego, las ilusiones son dispositivos de seguridad, como deben serlo también para ti, que te equiparas con él. Así que, aunque intelectualmente esto parezca como fácil de comprender para aquellas mentes que ya hemos recorrido más este mapa, ahora hay que experimentarlo. Y cuando estamos ante esa situación de ese hermano que se muere, ante esa situación de ese hijo que no te entiende, ante la situación de que estoy cansado de tanto trabajo y lo que quiero es ya dedicar mi tiempo a otras cosas, o no sé a qué dedicar mi tiempo, o no sé qué va a pasar mañana con mi vida, y todas esas cosas que realmente nos dan miedo, nos dan inseguridad. Hoy podemos utilizar este ejercicio para trabajar y darnos cuenta que lo que no tiene significado no tiene por qué engendrarnos temor, y aplicarlo en nuestro día a día. Así que hoy vamos a, durante 3 o 4 veces, que es lo que vamos a hacer el ejercicio, sin que sea más de 1 minuto, porque siempre Jesús nos lo dice, sin que te cree ansiedad, sin que tengas que forzarte, pero hazlo para poder experimentar qué pasa en ti y así aprender a discernir. Dice, primero cogemos y cerramos los ojos y repetimos la idea de estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Y me lo digo amorosamente y profundizando para que esa idea cobre
el mayor entendimiento en mí. Estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Y luego abro los ojos y miro lentamente, esta vez lentamente alrededor, y vuelvo a decir, estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Así que, primero, la idea que repetimos para nuestro interior es el enunciado de la lección. Un mundo sin significado engendra temor. Y lo digo con los ojos cerrados, sintiéndolo profundamente. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Un mundo sin significado engendra temor. Después abro los ojos y lentamente empiezo a observar que estoy contemplando un mundo sin significado. Porque lo que significa está relacionado con lo que yo creo, con lo que veo. Y después repite esta afirmación hacia tus adentros mientras miras a tu alrededor un mundo sin significado. Estoy contemplando un mundo sin significado. Y ahora concluye cerrando los ojos. Un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Un mundo sin significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios, porque estoy queriendo dar mi respuesta, mis creencias, cómo creo yo que es el mundo y cómo creo que soy yo, compitiendo con la verdad de quién soy y compitiendo con la verdad de lo que es todo lo que me rodea. Esto seguramente te resulte difícil, sobre todo a aquellos que todavía tienen conflicto con la palabra Dios, que en realidad es amor incondicional. Pero como todo está cargado con esas creencias nuestras, incluso para algunos aspectos de la mente decir Dios es como que lo pone en guardia, ¿no? Entonces vemos que hay una competición por dar un significado a todo esto con Dios, con la verdad, porque sabemos en lo más interno de nuestro ser, en nuestro altar, en donde se nos dio esa respuesta que es la verdad sobre nosotros, que si esa mente que habla tan rápido, que está siempre dando su opinión sobre todo, se acalla, florece la verdad en nosotros y nos damos cuenta que todo eso que no tiene significado y que nos produce temor porque nos hace sentir un vacío inmenso y sentir miedo, ante esa otra voz que es la voz de Dios en nosotros, todo eso desaparece y empezamos a sentir paz y agradecimiento, paz e inocencia, y empezamos a unirnos a todo lo que nos rodea. Así que esta afirmación de que estamos compitiendo con Dios es algo que ni siquiera tienes por qué estar dándole vueltas intelectualmente. Lo que te pide Jesús aquí y ahora en estos ejercicios, que te dice que por favor no te esfuerces, que simplemente los hagas tal como se te propone y que te permitas experimentar, que esta idea que te propone de que este mundo sin significado que te engendra temor, ese temor proviene de la competencia que crees que estás teniendo con Dios y la verdad. Simplemente te dejes
sentirla. Y nada más que eso. Porque si te produce ansiedad, déjalo. Poco a poco en este entrenamiento mental iremos dándonos cuenta que la verdad no necesita defensa, simplemente va a aflorar cuando quitemos todas esas creencias, todas esas etiquetas con la cual habíamos tapado, con todo ese mundo sin significado que nos producía temor. Cuando empecemos a deshacerlo, la verdad brotará por sí sola, porque siempre ha sido y siempre será. Así que simplemente eso, con esto es suficiente ahora, no hay que querer esforzarse, el que quiere esforzarse es el ego, el que quiere mejorarse es el ego. Nosotros ya somos plenos, somos benditos e inocentes por la herencia de quienes somos, porque fuimos creados a semejanza de Dios. Así que bendiciones, practiquen con todo el amor y la dedicación a hacer esta lección hoy. Gracias y nos vemos mañana a las 7:30. Muchas gracias y bendiciones. Gracias María José, gracias Manolillo, gracias Sacha Zambrano y nos vemos mañana.